Y dicho esto, pasaremos a la clase de hoy. Quería como culminar de alguna forma las clases que he ido dando. Llevamos unas semanas hablando de pecado. Hemos hablado de tipos de pecado, de grados de juicio en relación con esos tipos de pecado. Y quería culminar con este mensaje, porque hemos hablado tanto de pecado, pero ¿qué papel juega el pecado en la vida del cristiano? Porque no es lo mismo el pecado para nosotros que el pecado para el del mundo. No, la relación con el pecado no es la misma. Y yo creo que debemos dejar clara esa diferencia entre el pecado en la vida del que está en el mundo y el pecado en nuestra vida, de aquellos que estamos en Cristo. Porque pecado hay, pero no es la misma relación. Así que hoy hablaremos de eso. Si me permiten solo un instante orar al Señor para entregar este tiempo y empezar ya directamente con los puntos que tengo preparados para hoy. Padre, te doy muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos de presentarnos ante tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de cada enseñanza, Señor, has hablado a nuestros corazones y nos has instruido. Gracias, Señor, porque nuestros ojos se abren cada vez más a temas que son importantes para nuestra vida. Queremos conocerte mejor y queremos conocer mejor tu palabra. No queremos dejarnos llevar, Señor, ni por falsas iglesias, ni por falsos predicadores, ni por falsos discursos humanistas, Señor, porque incluso, Señor, el humanismo, Señor, los mensajes motivacionales y egocéntricos y humanistas se han colado también en tu iglesia. Pero nosotros queremos estar firmes en tu palabra, Señor, firmes en la verdad. Queremos seguir alimentándonos de las sagradas escrituras, comer de tu palabra, Señor, porque al final la única palabra que vale es la tuya, Señor. No hay ningún discurso humano, Señor, que tenga poder como lo tiene tu palabra. Lo otro puede tener efecto en el corazón de las personas temporalmente, pero tu palabra transforma, santifica, tu palabra alcanza pecadores, Señor. Edifica a tu iglesia, por eso alimentanos de tu palabra, solamente de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues hermanos, vamos a hablar de nuestra relación con el pecado y todo lo voy a basar en bastantes puntos. Voy a ir citando algunos aspectos para que aquellos que normalmente toman nota los puedan ir anotando, y vamos a ver muchas referencias bíblicas, así que hoy voy a correr un poco para poder abarcarlo todo. Y quiero empezar por esta idea principal: nosotros hemos sido libertados, nosotros ya no somos esclavos del pecado. Por eso nuestra relación es diferente a lo que hemos visto en otras clases. Romanos capítulo 6, versículos 2 al 4, el apóstol Pablo dice así: de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Pablo en una ocasión está hablando de la gracia de Dios y dices: entonces, ¿qué hacemos? ¿Pecaremos para que la gracia de Dios abunde? Si donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces pequemos más para que abunde más la gracia. Y Pablo dice: no, de ningún modo, nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa expresión es importante porque en nuestras clases pasadas hemos dicho que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Hemos dicho que el hombre estaba ciego, que el hombre estaba esclavizado al pecado, pero ahora Pablo trae esa frase a relucir, y es una frase que tiene que traer esperanza a nuestros corazones. Hemos muerto al pecado, no estamos muertos en pecado. Antes estábamos muertos en el pecado, ahora hemos muerto al pecado. Ha muerto nuestra relación con el pecado, ya no es nuestro Señor, ya no es nuestro dueño, ya no nos esclaviza. El pecado ya no manda sobre nosotros, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, ya no es nuestro jefe, ya no es nuestro rey. Ahora estamos en Cristo, un nuevo Señor está en nuestra vida. Ahora nuestro Rey es el Señor Jesucristo, y ahora hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios.
Y ahora ya ha roto esas cadenas de esclavitud que teníamos en cuanto al pecado y hemos quedado completamente libres del señorío del pecado. Es incomprensible que un creyente te diga: todavía tengo una atadura a un pecado, todavía estoy esclavizado a un pecado. Es inconcebible. Porque si Jesús ha hecho una obra como la que ha hecho en la cruz y tú dices que eres esclavo de un pecado, ¿qué ha hecho Jesús en tu vida? Hermanos, una cosa, Jesús no vino solo a pagar por nuestros pecados. La Biblia amplía mucho más la obra de la cruz. Jesús derrotó a Satanás en aquella cruz, pero también derrotó la muerte y derrotó al pecado, para que ya no tuviese dominio sobre nosotros. Es imposible que tú digas: yo soy cristiano, pero todavía mi relación con el pecado es la relación de un mundano. Sigo esclavizado a la inmoralidad, sigo esclavizado a la mentira, sigo esclavizado al adulterio, sigo esclavizado a lo que sea. No, es imposible. La Biblia es clara: si el Hijo os hace libres, verdaderamente seréis libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si has conocido a Cristo, si estás en Cristo, hay libertad. No hay esclavitud. Pero tenemos una batalla con el pecado. Que seamos libres no significa que el pecado no exista ya para nosotros. Esa es la diferencia. Antes éramos esclavos, ahora no es nuestro Señor. Pero tenemos una batalla. Pablo lo expresa muy bien en Romanos 7, versículos 22 al 24, cuando dice: porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso Pablo en una ocasión afirma: lo que yo quiero hacer, no lo hago. Lo que no quiero hacer, lo termino haciendo. No significa literalmente que Pablo es esclavo del pecado, pero Pablo reconoce que a pesar de su nueva condición en Cristo, el pecado sigue presente en su carne. No ha conseguido librarse del todo. Se ha librado de su dominio, pero todavía le molesta. Se ha librado de su poder, pero todavía asoma la cabeza. Ya no hay ataduras, ya no hay esclavitud, ya no se llama Señor el esclavo, pero todavía está ahí para hacernos jugar malas pasadas. Hermano, no hay nada más triste que un creyente que no sabe cuál es su relación con el pecado, porque tienes dos tipos de creyentes. Tienes por un lado el creyente que no es creyente, porque si es esclavo del pecado es un hijo del diablo. Pero entonces cree que es creyente, pero sigue esclavizado, y eso es un peligro. Pero por otro lado tienes a otros creyentes que, como creen y saben ya que no son esclavos del pecado, viven una vida relajada en cuanto al pecado, no luchan contra el pecado y van cayendo como moscas. Son torpes en su santificación, van pecando de una manera torpe. Podrían evitarse muchas caídas si fueran más conscientes de la batalla que tienen, pero no sé qué llegan a pensar, como que yo ya nunca más voy a pecar. Se relajan, disfrutan de la vida, olvidan un poco las disciplinas espirituales, se olvidan de batallar con su carne y empieza la torpeza. Vuelve a aflorar el mal carácter, el que no cae en inmoralidad, el que no cae en mentira, en el que no cae en otras cosas. ¿Por qué? Porque se le olvidó la otra realidad, que no es un esclavo, pero tiene una batalla. Y si esa batalla no la peleamos, vamos a tener disgustos severos. Entonces el creyente debería estar en la zona intermedia. Yo no soy esclavo, pero tengo una guerra y voy a vivir peleando. Esa guerra, tengo muchas armas a mi favor, Dios está a mi favor, el Espíritu Santo está conmigo, tengo armas espirituales, tengo disciplinas, medios, oración, ayuno, palabra, y si las uso, puedo vencer mi carne, pero tengo que batallar. Ninguna guerra se gana de brazos cruzados. Esa es la actitud que debemos tener nosotros. Nadie puede afirmar que nunca peca. Hay una serie de nuevos cristianos o religiones que consideran que el creyente, una vez ha nacido de nuevo, ya no peca.
En primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Imposible. El que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. O primera de Juan 1:10, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dos cosas que no podemos afirmar. No podemos afirmar que no tenemos pecado y no podemos afirmar que no pecamos. Nadie puede hacer tal afirmación. Y Juan es claro, el que diga cualquiera de esas cosas, miente. Si viene alguien y te dice, pues yo no peco desde que soy cristiano, Juan te dice que miente. No hace falta que él te dé argumentos. Juan ya te los dice. Si alguien viene y te dice, yo no peco, miente. Si alguien te dice, yo no tengo pecado, miente. Miente. Esa es una realidad bíblica, pero ¿cuál es nuestra realidad en cuanto a el pecado? Que nosotros no lo practicamos. Esa es la diferencia. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La expresión "y no puede pecar", si hay gente que la consigue aquí en castellano y no va al sentido original del texto, va a decir, no, el creyente, el que ha nacido de Dios, no puede pecar. Pero justo antes nos ha dicho de qué está hablando. ¿Cómo puede decir no puede pecar si Juan dice el que dice que no peca miente? Juan se está refiriendo a la práctica del pecado. El que es de Dios no puede practicar el pecado. El que dice que ha nacido de nuevo no puede practicar el pecado. ¿Por qué no puede practicar el pecado? Porque es de Dios, porque la simiente de Dios está en él, permanece en él. Él ha sido sellado con el Espíritu Santo. Es inconcebible que diga, tengo al Espíritu Santo y vivo practicando el pecado. Es inconcebible. El Espíritu Santo, ¿cómo te va a dejar en paz practicando el pecado? Es inconcebible. No puede ser. Tenemos que empezar a ser más consecuentes con lo que decimos y la realidad. Algunos creyentes se parecen a los del colectivo LGBT. No, yo soy una mujer. No, eres un hombre. Bueno, yo me siento mujer, no me importa. Tienes genitales de hombre, estructura ósea de hombre, ADN de hombre. Tú eres un hombre. Pero hay creyentes que están viviendo como el LGBT. Yo soy cristiano. ¿Quién eres tú para juzgarme? A ver, hablas como el mundo, vives como el mundo y pecas como el mundo. Tú te puedes percibir cristiano, pero hijo mío, eres mundano. Algunos cristianos de hoy vienen con el mismo argumento que el LGBT. No importa la realidad, importa lo que se sienten. ¿Y sabes qué te dicen cuando los dices que no? Lo mismo que el LGBT. ¿Y quién eres tú para juzgarme? El mismo discurso diabólico. Déjame pecar en paz. Yo soy lo que yo quiero. No, tú eres lo que el fruto dice que eres. Tú puedes llamarte manzano, que si en las hojas veo naranjas, eres un naranjo. Y tú me puedes decir que eres un limonero, que si yo veo a higos, tú eres una higuera. Y tú me puedes decir que eres cristiano, que si yo veo práctica de pecado, eres del diablo. No se trata de lo que decimos ser, se trata de lo que somos. Y lo que somos lo definen nuestros frutos, no nuestras percepciones de nosotros mismos. Tú no conoces mi corazón, ni tú tampoco, porque es engañoso sobre todas las cosas. Pero vemos tus frutos, que es mucho más fuerte que tu corazón. Ya está, es así. ¿Cómo yo sé lo que tienes dentro? Veo tu boca. La boca habla de lo que el corazón está lleno. Chismorreas, hablas mal de la gente. Ese es tu corazón. No, pero bueno, todo el mundo ese es tu corazón. Por eso tenemos ese pasaje que dice, por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Nuestra salvación no depende de nuestras palabras, pero nuestra manera de hablar muestra el estado de nuestro corazón. El creyente tiene una forma de hablar, ¿sabían? Tiene unos temas de conversación. El creyente no habla de cualquier manera, no usa cualquier vocabulario. El creyente ha nacido de nuevo.
corazón nuevo, hablar nuevo. No es que hable otro idioma, pero va a tener conversaciones que edifican, que imparten gracia, sazonadas con sal. El nombre de Cristo va a estar presente porque si el corazón está lleno de Jesús, la boca estará llena de Jesús. Hermanos amados, seamos consecuentes. Seamos consecuentes con lo que somos, con lo que decimos ser. No juguemos a engañar al espejo. No. Hermanos, la realidad es esta. El Hijo de Dios puede pecar. Juan lo ha dicho. Nadie dice que el que dice que no peca miente. Pero como Dios está en nosotros, como la simiente de Dios está en nosotros, no podemos practicar el pecado. Juan ha dicho que el que lo hace es del diablo. Esa es nuestra relación. Ya no es nuestro Señor. En las otras clases vimos que el mundano no puede no pecar. Su corazón está esclavizado al pecado. El pecado es su Señor. Y él no puede dejar de pecar, no puede hacer otra cosa. Es un esclavo, pero Cristo ha roto las cadenas de la esclavitud. Cristo nos ha hecho libres del pecado, pero la batalla está ahí. Ya no lo practico porque ya no es mi Señor. Ahora puedo decir no, ahora uso las herramientas espirituales, los medios de gracia que el Señor me ha dado, batallo contra mi carne, puedo caer, pero no me reina. No me reina, reina el Espíritu de Dios. No el pecado, el Espíritu de Dios reina en mi vida. ¿Por qué te crees que Pablo llama a la iglesia a llenarse del Espíritu Santo? Llenarse del Espíritu Santo no es una cosa que pasa un día y se acabó. No, llenarse del Espíritu Santo es algo que debemos hacer cada día. A través de llenarnos de la palabra, a través de llenarnos de comunión con Dios, de intimidad con Dios, como visteis este domingo. A través de todo eso nos vamos llenando del Espíritu Santo de Dios a diario. Y Él cada vez toma más y más dominio de nuestra vida, más control. Más fortalecidos espiritualmente, mejor para la batalla contra la carne, porque carne y espíritu se oponen entre sí. Quiero leer una cita de Samuel Bolton que dice: todavía tenemos la presencia del pecado, es más, la agitación y el funcionamiento de las corrupciones. Estos nos hacen tener muchos corazones tristes y ojos húmedos. Sin embargo, Cristo hasta ahora nos ha librado del pecado, no tendrá dominio. Puede haber turbulencia, pero no la prevalencia del pecado. Sí, hermanos, el pecado nos hace llorar. El pecado ha provocado días tristes en nuestra vida. No queríamos pecar y hemos pecado contra el Señor. Y hemos sido como el salmista a sus pies rotos: Señor, contra ti solo he pecado. Pueden haber turbulencias, pero no hay prevalencia. Hay convicción de pecado por medio del Espíritu. El mismo Espíritu nos lleva en arrepentimiento y fe hacia el Señor. Nos levanta para la batalla. Oh, sí, hay turbulencias. El pecado nos zarandea en ocasiones, pero el pecado no reina. No hay prevalencia del pecado. Esa es nuestra diferencia con el mundo. El mundo no puede hacer otra cosa que pecar. Nosotros no podemos practicar el pecado porque la simiente de Dios está en nosotros. Y hermano, es importante que te examines porque hay una gran cantidad de iglesias que tienen un montón de impíos entre sus filas cómodos, practicando el pecado, y les pasan la mano por encima diciendo: no pasa nada. Sí pasa. Hermano, no hacemos bien diciéndole a la gente no pasa nada cuando se están yendo al infierno. Sí pasa. Sí pasa. Los estamos haciendo doblemente herederos del infierno porque van para allá y encima los convencemos de que no. Porque si están aquí y practican el pecado, vemos que no hay fruto de vida cristiana en ellos, vemos que no hay fruto de nuevo nacimiento, y los tratamos como hermanos, los abrazamos como hermanos, los llamamos hermanos, estamos haciendo que se sientan cómodos y seremos partícipes de que mañana digan: Señor, Señor. Y lo peor es que dirá: pero me llamaban hermano en la iglesia, me trataban como...
no, y ahora hablo con ellos porque tienen parte de culpa en todo esto. Nosotros debemos entender que el creyente tiene una relación con el pecado diferente, no la practica. Vamos a ver más cosas. Por ejemplo, nuestro corazón ante el pecado, ¿cómo está? Se rompe. Nosotros no nos acostamos con la novia todos los días en la mar de tranquilos. Nosotros no tenemos una relación fuera del matrimonio tranquilos. Nosotros no andamos mintiendo tranquilos. Nosotros cuando pecamos, nuestro corazón se rompe en 1000 pedazos. El Salmo 34, 18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. El Señor está cercano a los quebrantados de corazón y a los abatidos de espíritu. ¿Por qué? El mundano no tiene un corazón quebrantado, ni tiene un espíritu abatido. ¿Quiénes son esos? Son sus hijos. Es su pueblo es el que tiene el corazón quebrantado cuando peca. El mundano no tiene un corazón quebrantado al pecar, pero el Hijo de Dios se rompe cuando peca, como ese Pedro que lloró amargamente. Cuando somos conscientes de lo que hemos hecho, lágrimas de amargura caen por nuestros ojos. El Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. O Isaías capítulo 57 y el versículo 15, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Mira lo que dice Isaías, que Dios da vida al corazón de los humildes. Dios da vida a los corazones que están contritos. ¿Tú ves el pecado del mundo trayendo un corazón contrito y humillado? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que tienen un corazón roto ante Dios? ¿Quiénes son los que tienen un espíritu contrito, un corazón humillado delante del Señor? Sino ese David que dice: devuélveme el gozo de tu salvación, mi corazón ya no tiene gozo ninguno. ¿Tú crees que David perdió el gozo porque perdía el trono? ¿Tú crees que David perdió el gozo porque perdía las mujeres? ¿Tú crees que David perdió el gozo porque perdió el dinero? David perdió el gozo porque pecó contra el Señor. Hay creyentes que no duermen cuando hay un problema económico, no duermen cuando hay una cosa material, no duermen cuando hay una cosa vana, pero son capaces de dormir a pierna suelta en su pecado. La evidencia del cristianismo es que el pecado nos quita el sueño. Nos hace sentir hipócritas, sucios, miserables. Perdemos por un momento las ganas de cantar, no nos sentimos capaces ni de levantar nuestras manos. El corazón se nos rompe, se nos parte en 1000 pedazos porque hemos ofendido al que más nos ha amado. No hemos traicionado a mamá, ni a papá, ni a la abuela que me crió. Hemos traicionado al que entregó a su hijo a morir por nuestros pecados. Hemos escupido al santo a la cara. Hemos pisoteado la sangre de Cristo. Venimos y le cantamos, venimos y le adoramos, venimos y oramos en su nombre, pero el lunes en la tarde decidimos dar rienda suelta a la carne y pecar contra él, pisar su sangre, escupir en la cruz y decirle a la cara: no me importa lo que hicieras por mí, amo más mi pecado. No, yo no lo hice de esa manera. Sí, eso es lo que haces cuando pecas contra Dios. Porque lo conoces. Lo conoces. Sabes que nos llama a santidad, conoces sus mandamientos, conoces lo que es pecado y decides reírte en la cara del Todopoderoso. Decides mirar al santo Dios a los ojos y decir: el mundo peca sin saber prácticamente lo que hace. Yo hasta le he hablado a otros de ti, pero hoy tú vales poco para mí. Eso es lo que hacemos. ¿Cómo no se va a sentir nuestro corazón cuando somos conscientes de lo que hemos hecho? ¿Cómo no nos vamos a sentir rotos?
¿Cómo no se nos va a partir el alma en 1000 pedazos cuando sabemos que hemos avergonzado a Dios? ¿Cómo no nos vamos a sentir mal? Lo que más puede deprimir a un creyente se llama pecado. Pecado. ¿Crees que a mí lo del mundo me va a quitar el sueño? Dios dice que es mi proveedor, que si yo busco su reino y su justicia, las otras cosas serán añadidas. ¿Por qué tengo que preocuparme por cosas de dinero? ¿Por qué tengo que perder el sueño por política o los gobiernos o las cosas de un país cuando Dios dice que está en el trono y gobierna todas las cosas? ¿Por qué voy a perder la paz por cosas materiales cuando la Biblia me dice claramente que nada traje y nada me llevaré? Que más bien me centre en lo que importa, en las cosas eternas, y que no pierda el sueño por esas vanas que se quedarán por el camino. Yo no voy a perder el sueño por dinero, yo no voy a perder el sueño por una casa, yo no voy a perder el sueño por un coche, yo no voy a perder el sueño por nada material. Pero yo me voy a deprimir profundamente si peco contra Dios, sabiendo que Él es Dios y yo conociendo sus mandamientos. Me va a romper el corazón. Eso es lo que me va a quitar el sueño. Eso es lo que va a entristecerme en gran manera. Ese es el creyente con el pecado. Así te debes sentir cuando pecas. Así te debes sentir, porque el creyente es el que en primera instancia reconoció su bancarrota espiritual. En Mateo 5:3, al principio del Sermón del Monte, una de las primeras cosas más maravillosas que declara Jesucristo en ese sermón es: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Ese es el creyente, un pobre en espíritu. El creyente es el que reconoce su bancarrota espiritual. El creyente es el que reconoce que espiritualmente es miserable. El creyente es el que reconoce que espiritualmente es pobre. El creyente es el que va delante de Dios y le dice: no tengo nada que ofrecerte. No hay nada bueno en mí, no hay justicia, no hay bondad, no hay absolutamente nada. Solo me queda tu gracia. El creyente es el que reconoce su condición de pecado y que ante la ley de Dios no puede ofrecer nada para salvarse. Que Dios lo mira a los ojos y le pregunta: ¿qué tienes para mí? ¿Qué me ofreces a cambio de tu salvación? Y reconoce que no tiene absolutamente nada. Y es cuando reconocemos que no tenemos nada que Dios da gracia. Porque mientras uno reconoce que todavía puede algo, el Señor no lo necesita. Todavía no te necesito porque yo puedo hacer algo. Todavía no te necesito porque yo me puedo ganar el cielo. Pero el creyente, a diferencia de cualquier otra persona, es el que reconoce que él no puede ganarse nada, que es pobre espiritualmente. Es un pobre en espíritu. Y por eso Jesús dice que ellos son dichosos. Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro pecado, hermanos? Cuando nosotros pecamos, debemos tener una confesión sincera. Cuando el hombre de Dios peca, debe haber una confesión sincera de su pecado. Primeramente, mira la relación entre confesión y salvación. El Evangelio, según Lucas, capítulo 18, versículos 13 y 14, dice así la palabra del Señor: pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten misericordia o ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Algunas traducciones, enaltecido. Del otro lado de ese publicano teníamos a un perfecto fariseo, que a la hora de orar daba gracias por no ser un mundano como ese, y decía que él oraba, él daba sus diezmos, él iba al templo, él hacía sus obras, y no era como ese miserable. Pero por otro lado, Jesús presenta a un publicano que ni siquiera puede mirar al cielo, que se siente avergonzado de hablar con Dios,
que se siente inmerecedor de poder comunicarse con el Santo y el Todopoderoso, y que lo único que pide es una cosa: ten piedad de mí, pecador. Y Jesús hace una pregunta muy sencilla: ¿quién bajó declarado justo delante del Señor? Todo el mundo podía pensar, pues el fariseo, ¿no? Porque el que hizo las cosas bien. No, el otro. ¿Por qué? El otro está lleno de orgullo, lleno de soberbia. El otro no reconoce necesidad de Dios porque él ya hace muy bien las cosas. Pero el que necesitaba justicia era el otro. El otro estaba diciendo: en mí no hay nada justo, en mí no hay nada bueno, en mí no hay nada que valga la pena, no hay justicia en mí. Él necesita la justicia. El otro tiene su propia justicia, que no es justicia, pero él reconoció, el publicano reconoció que en él no había justicia. Y el Señor, que hace por gracia, le da la justicia de Cristo. Nosotros, cuando evangelizamos, no le decimos a la gente: ven aquí que el Señor te hará feliz. No le decimos a la gente: ven aquí que acaban los problemas. No le decimos a la gente: ven aquí que empieza la buena vida. Le decimos a la gente: ve a Cristo para buscar su justicia, porque en ti no hay. Reconoce tus pecados, reconoce tu miseria, confiesa tu bancarrota, y entonces recibirás la justicia de Dios, que es por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Qué papel juega la confesión en la vida del cristiano? Pues un papel muy presente. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los creyentes se caracterizan por pedir perdón a Dios y confesar sus faltas. Salmo 32:5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Hermano, el salmista no es un impío, no tenemos aquí a un mundano, no tenemos aquí una persona que no conoce a Dios, no tenemos aquí a una persona que aborrece a Dios. Tenemos a un siervo de Dios, a un hombre de Dios, pero ha pecado y solo puede hacer una cosa: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Eso es lo peor que puedes hacer, hermano. Intentar poner mantas encima de tu pecado para ver si se ve menos. Hermano, te digo una cosa, nosotros no lo vamos a ver. Si lo tapas bien, no lo ve ni tu madre. Pero hay alguien que ni siquiera las montañas más profundas pueden tapar su mirada. Hay alguien que sus ojos están en el cielo y al mismo tiempo en el Seol. Tú puedes tapar tu pecado de los ojos de los hombres. Tú puedes encubrir tu pecado hasta de la persona más cercana a ti, hasta de tu esposa. Pero nunca podremos encubrir nuestros pecados de los ojos del Señor. Así que el creyente solo puede hacer una cosa: te manifesté mi pecado. No escondí mi iniquidad, porque no vale la pena. No vale la pena intentar esconder lo que ya has visto. No vale la pena alargar la confesión si estabas ahí mientras lo hacía. No vale la pena dejarlo para mañana, si en el momento del acto tus ojos estaban sobre mí, aborreciendo en gran manera lo que estaba haciendo. Y si no me consumías, era por pura gracia. Así que mejor lo voy confesando ya. Voy abriendo mi corazón y presentando mi pecado delante de ti. La confesión tiene que ser parte de nuestra vida. Hermano, nosotros necesitamos confesar nuestros pecados. Cuando yo conocía al Señor, yo oraba muchas veces de esta forma: Señor, perdona mis pecados, los que pueda haber cometido hoy, perdona las cosas que pueda haber dicho, perdona las cosas que pueda haber hecho. Yo lo llamo la confesión genérica, porque en el fondo no te estás arrepintiendo de nada, pero tienes el protocolo claro, hay que pedir perdón. Entonces pides perdón por lo que puedas haber hecho que ni siquiera te has dado cuenta, ¿no? No hay sinceridad en esa confesión. Es como, yo voy a ser honesto, hay mucha gente que hace su oración de los alimentos por hacer. No hay ni gratitud en eso, hay más bien protocolo. Hay que orar. Pues Señor, gracias por los alimentos, por el pan de cada día, y bendice al que no tiene. Amén. Y ya, pasemos a comer.
Hermano, tristemente hay creyentes que viven una vida de oración protocolaria, vacía de toda sinceridad y simplemente cumpliendo con lo que se espera de sus oraciones. Toca pedir perdón, se pide. Toca dar gracias por la comida, se da. Pero yo te digo una cosa, y que Dios me perdone si me equivoco, pero lo veo así. Si esa oración no es sincera, ponte a comer y ya. No vale la pena hacerla, porque no ha servido, no hay gratitud, ni siquiera creo que haya subido al cielo. Si es simplemente un protocolo de 1 minuto que hay que hacer para seguir sintiéndose cristiano, yo creo que no vale. Es como confesar pecados de manera genérica. Bueno, tienes que pedir perdón, pues lo que sea. Pues perdona lo que haya hecho hoy, Señor. No, pero llama al pecado por su nombre. Llámalo por su nombre, confiesa tu fornicación, confiesa tu mentira, confiesa tu altivez, confiesa tu mal sentimiento hacia ese hermano, confiésalo con nombre, porque es cuando hay nombre, cuando empiezas a tratar con tu corazón. El borracho no llega a Alcohólicos Anónimos diciendo, me llamo Juan Manuel y tengo un problema. No, me llamo Juan Manuel y soy un borracho. Ese es mi problema, traten con eso. Pastor, todos pecamos, pero todos los pecados son diferentes. No todos pecamos igual. Pastor, en la iglesia todos pecamos. Sí, pero no es lo mismo el que se está viendo vídeos de pornografía que el que está luchando un poco con su orgullo. Es lo mismo. No, ya hemos visto en clases que no. Que no es lo mismo. Sí, pastor, es lo mismo. Ok, ¿te parece lo mismo? Cada pecado, vale. Imagínate que llegas a tu mujer y le dices, cariño, he dicho hoy una mentira. ¿Sabes qué va a hacer tu mujer? Está mal, pide perdón al Señor. Ahora llega tu mujer 1 hora después y le, cariño, me acosté con la vecina. Y tu mujer, estoy seguro que como cada pecado es lo mismo, te va a decir, está mal, vete a hablar con el Señor. Seguro que esa va a ser su reacción. Porque como todo pecado es lo mismo. Y seguro que si llegas a tu mujer y le dices, cariño, asesiné a un niño que me pasaba por la carretera, le tenía rabia, le pasé el coche por encima, tu mujer te va a decir, no pasa nada. Pide perdón y habla con el Señor. Porque todo pecado es igual. ¿Es lógico esto? Claro que no. No todos los pecados tienen las mismas consecuencias. Pero pastor, ante los ojos, otro ejemplo. ¿Había pecados en el Antiguo Testamento que morían a pedradas? ¿Sí? ¿Todos los pecados morían a pedradas? El que hierro mata, vida por vida. A hierro muere. Pero una mentira no se castigaba igual. ¿Por qué? Porque las consecuencias de ese pecado eran mucho más devastadoras. Así que, amados hermanos, nosotros debemos poner nombre a nuestros pecados. Debemos saber con qué luchamos. Todos luchamos con el pecado, pero no todos luchan con la lujuria. Mira, me hace una gracia que porque hay bastantes que luchan con la inmoralidad, todos los hombres luchan con la... Entonces vamos a ser genéricos, todas las mujeres son unas chismosas. No, hay hermanas piadosas en su hablar, hay hermanas prudentes en su hablar, hay hermanas sabias en su hablar que no tienen la vida de otros en su boca, ni son imprudentes, ni autoritarias, ni rencillosas. Y hay hombres de Dios que no andan viendo vídeos pornográficos ni giran la cabeza detrás de cada mujer porque están libres de esa carga y están centrados en su Señor. Tendrán otra lucha, pero no todos batallamos con las mismas cosas. Por eso cada uno debe poner nombre a sus propios pecados y saber con qué batallo yo. Y ya lo adelanto a la congregación. Haré una pausa en la serie de doctrinas fundamentales. Una pausa que durará un tiempo. Esta es la clase 33. Porque voy a dedicarme unos meses para tratar el tema del pecado con nombre. Vamos a hacer una clase para luchar contra el orgullo, la inmoralidad, el chisme, la soberbia.
Hermanos, vamos a intentar dar unas clases que hagan sentir mal con esas cosas y que la gente abra de una vez los ojos y las arranquemos de en medio de la iglesia. No tolero que volvamos normal el pecado en medio de nosotros. Y como pastor, Dios sabe que creo que es una decisión necesaria. Está bien, seguiremos hablando de la Trinidad, seguiremos hablando de escatología, seguiremos hablando del Espíritu Santo, seguiremos hablando de un montón de cosas en las clases que vengan. Pero vamos a tratar un tiempo el pecado, porque hermano, que Dios arranque eso de en medio de nosotros. Dios sabe que lo que más quiero no es una iglesia grande, es una iglesia santa. El Señor no viene a buscar templos grandes, el Señor viene a buscar una novia vestida de lino fino. Y mi trabajo como pastor no es presentar el templo más grande, sino la novia más pura. Así que a partir de la semana que viene empezaremos a tratar temas precisos. Y vengamos con el corazón dispuesto a que Dios trate con ese pecado nuestro y saber cómo luchar con él y arrancarlo de nuestra vida. ¿No estás cansado de las mismas batallas, del mismo orgullo, de la misma inmoralidad? ¿No toca ya ser libre de eso? ¿No toca ya ser un hombre libre de la lujuria o una mujer libre del chisme? Y ser hombres y mujeres piadosos con el carácter de Cristo. Dios hará obras grandes a través de esos mensajes, estoy seguro. Seguimos, Mateo capítulo 6, versículo 12. El Señor Jesús dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En esa oración modelo que el Señor Jesús enseña a sus discípulos, una de las cosas que lleva a la oración modélico, esa oración modelo que Jesús presenta, ese Padre nuestro, es confesión de pecados, confesión de pecados. Pero hay algo maravilloso, tenemos una promesa ante la confesión sincera, hay promesa de Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él no dice que cuando confesemos nuestros pecados nos va a mandar un rayo sobre nuestra cabeza. Él no nos dice que nos va a matar, Él no nos dice que nos va a mandar un cáncer. Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él los va a perdonar. ¿Crees que sirve de algo guardar eso? Atesorar ese pecado y esconderlo y encubrirlo. Confiesa tus pecados porque hay perdón de Dios cuando la confesión es sincera. Ojo, cuando la confesión es sincera. Y la confesión sincera tiene una marca: el abandono. No hay sinceridad en esa confesión de cada día, No hay sinceridad en esa confesión de cariño, te he vuelto a engañar con otra, o cariño, te he vuelto a engañar con otro, pero yo te amo, y estoy arrepentido. No hay. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. La misericordia no la encontramos solo al decir perdóname, la misericordia la encontramos ante una confesión sincera de pecado. Recordemos lo que hemos leído antes en el Salmo, en Isaías: corazón contrito y humillado. Cuando la confesión sale de un corazón contrito y humillado, va a haber abandono. Porque si estamos realmente rotos por lo que hemos hecho, vamos a luchar para no hacerlo otra vez. Siempre les doy el mismo ejemplo. No obligo, y esto no es una norma de la iglesia, que nadie se confunda. Pero todo el mundo sabe que ahora viene verano. A mí no me van a ver rondando las playas de mi pueblo a las 12 del mediodía el sábado con un montón de mujeres en topless semidesnudas a mi alrededor. ¿Por qué? Porque yo no quiero tentarme más allá de mis posibilidades. Ya bastan las tentaciones que el mundo me trae. Ya basta el juego sucio del diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y yo me voy a meter en la cueva del lobo. Pero pastor, no mire, a ver, hijo mío, yo no sé las playas de vuestro pueblo, pero te hablo de nuestros pueblos. Si miras a la derecha hay, si miras a la izquierda hay, si miras al delante hay, atrás hay. Y yo no voy a ir a la playa para hacer un avestruz y meter la cabeza en el suelo.
Entonces me voy a las 8 de la tarde, que el agua sigue calentita en julio y en agosto, que los que van a tomar el sol ya se han ido a su casa, que quedan 4 pescadores con sus cañas, y yo disfruto de la creación del Señor, pero con mis ojos guardados para que cuando llegue el domingo no tenga un remordimiento en mi corazón que solo yo sepa porque se me fue el rabillo del ojo por donde no se me tenía que haber ido. Y a lo mejor yo, que me encontraba súper bien en esa área, de golpe la fantasía viene a la cabeza y empieza un pensamiento que no tenía que venir y una imagen que no tenía que venir y se empieza a despertar lo que yo no quería que se volviera a despertar. Pero puede ser que vaya y no pase nada, puede ser, pero a mí el y si pasa es suficiente para decir no quiero ir. Valoro demasiado cómo estoy ahora con el Señor, porque yo sé, y lo confieso y no tengo problema, yo sé lo que es pecar y estar en la iglesia, pero como si no estuvieras. Yo sé lo que es cumplir con las cosas de Dios sin estar andando con Dios, porque he pecado y he vivido una vida temporalmente fría, oraciones secas, alabanzas que ya no me tocaban el corazón, leer la Biblia y carecer de sentido. Yo sé lo que es haber perdido el gozo de la salvación. Y yo no quiero volver ahí, amado hermano, porque Dios me volvió a levantar por gracia, Dios me volvió a avivar, Dios me volvió a devolver el fervor que había en mi corazón, la sinceridad de mi fe, pero me dejó un recordatorio. Acuérdate, porque en un día puede pasar eso. Cada uno que valore lo que quiera, pero mi relación con Dios yo la valoro. Y mi carne no le voy a dar tregua, porque ella me espera un solo momento para jugarme una mala pasada. Un solo momento. Pero una confesión sincera solo puede darse cuando hay un arrepentimiento sincero. El creyente cuando peca tiene un arrepentimiento sincero por su pecado. En Marcos 1:15 decimos esto, leemos así, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. Me resulta curioso porque ni Juan Bautista ni Jesús veíamos que decían, Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, venid a Cristo, venid a mí todos los que estáis tristes, que yo os doy alegría, venid a mí con vuestros vacíos, que yo los lleno. El mensaje era claro, arrepentíos y creed el evangelio. No hay salvación sin que primero haya un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. No hay arrepentimiento de nuestros pecados si no se nos presenta la ley de Dios que nos enseña en qué hemos pecado. No hay evangelismo sin ley. Primero hay que presentarle al pecador su condición delante de Dios. Para que sepa que es culpable, tiene que saber que ha roto un mandamiento. Para que sepa cuáles son los mandamientos, hay que presentar la ley de Dios. Luego, ante esa situación de culpabilidad, solo le queda una: Cristo. ¿Y qué tengo que hacer? Arrepiéntete y pon tu fe en el Señor Jesucristo. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, pero ojo, amados, arrepentimiento no es un acto puramente externo. Hay una expresión del profeta Joel en capítulo 2, versículos 12 y 13, que a mí me agrada mucho. Dice, aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. 3 cosas que faltan mucho en la iglesia de hoy: ayuno, llanto y lamento. Extraño las iglesias que lloran, extraño las iglesias que se lamentan por el pecado. Pero mira lo que dice Dios: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Por qué usa esa expresión? En aquel contexto, claro, en nuestro contexto no tiene mucho sentido porque aquí nadie va haciendo eso, pero en aquel entonces, cuando había luto o dolor o en teoría estabas arrepentido, arrancabas tus ropas, rasgabas tus vestidos en señal del duelo. A veces también se hacía en señal de mucha alegría. Vas a ver que hay culturas y etnias, por ejemplo, la etnia gitana, en ocasiones todavía el tema de rasgar la ropa todavía se hace en algunas situaciones y contextos. Algunas culturas todavía tienen esa costumbre, pero ¿qué hacían muchos hebreos? ¿Qué hacían muchos judíos? Rasgaban la ropa, pero por dentro... Pero cumplían el protocolo, ¿no? Había que rasgar la ropa para que pareciera que estábamos arrepentidos, pues lo hacemos, nos ponemos cilicio, nos echamos cenizas,
Pero Dios, que conoce el corazón, dice, yo no quiero que rasguéis vuestras ropas. Yo quiero que rasguéis vuestro corazón. Yo quiero que rompáis lo de dentro. Que se rompa esto. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volveos ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infringir el mal. Mira aquí, amado hermano, lo que dice Joel. Si es que no te pasará nada, o sea, arrepiéntete de verdad, que lo que te espera es compasión. Yo entiendo que a veces tenemos miedo de los hombres, porque, si le digo a mi padre lo que he hecho, si le digo a mi madre lo que he hecho, si le digo a mi jefe lo que he hecho, me despide. Pero si confieso mis pecados delante de Dios y me arrepiento, hay compasión, hay misericordia. El hombre no es Dios, el hombre no siempre es compasivo, el hombre no siempre es misericordioso, pero Dios dice, volveos a mí, porque es compasivo y clemente, lento en ira y abundante en misericordia. ¿Qué pierdes por ir a Dios en arrepentimiento? Si solamente vas a recibir su abrazo. Dios te garantiza un abrazo de compasión si vas a Él arrepentido. Si vas al pastor, a lo mejor no. No vengas a mí con tu arrepentimiento, porque igual a mí se me da peor que a Dios. Pero Dios te dará un abrazo de compasión, un abrazo lleno de clemencia. Yo también, no, que era broma, Que nadie piense que yo tengo un puñal en el despacho y que cuando alguien me confiesa el pecado, destripo gente. Aquellos que de golpe ven que ya no vienen por la iglesia, están todos en un armario, confesaron un pecado. No va así la cosa. Intento representar a Cristo lo mejor que puedo. Pero hay una cosa que es cierta, el Señor siempre garantiza compasión, misericordia, clemencia. Así que, amados hermanos, nuestra relación con el pecado es que no lo practicamos. Batallamos contra él y cuando caemos nos rompe hasta el punto que tenemos que confesarnos y arrepentirnos de todo corazón. Pero ahora, a diferencia del mundo, ahora tenemos hambre ¿de qué? Tenemos hambre de obediencia. Ahora no tenemos hambre de pecar, ahora tenemos hambre de obedecer. Mateo 5:6, también en el Sermón del Monte, Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermano, una vez hemos reconocido nuestra bancarrota espiritual, una vez hemos reconocido nuestra miseria y hemos recibido la gracia de Dios y hemos sido salvos. ¿Sabes lo que quiere el creyente ahora? Quiere hacer la voluntad de Dios. Tener hambre y sed de justicia significa tener hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, de obedecer sus mandamientos. Hermano, ahora quiero agradar a Dios y yo no sé tú, pero yo quiero agradar a Dios. Yo no quiero pecar contra Él. Yo quiero hacer las cosas como Dios manda. Quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen pastor, quiero ser un buen hombre de Dios, un buen ciudadano, un buen hermano, un buen hijo. Quiero que todo lo que su palabra me va diciendo de mi boca, yo lo vaya aplicando. Lo que va diciendo de mis ojos, yo lo vaya aplicando. Lo que vaya diciendo de mi corazón, yo lo vaya aplicando. Y quiero buscar, obedecer cada punto y cada coma de esa palabra. No para ganarme el cielo, porque Cristo me lo ha dado por gracia, pero en gratitud por ese gran regalo. Pero no puedo solo. Tú puedes, pero tenemos a alguien. No nos dejaron solo. Tenemos al Espíritu Santo. La batalla contra el pecado no es mi batalla, es nuestra batalla. Es Dios conmigo. En Mateo 6:13 leemos así, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. En esa oración modelo que hemos leído también antes un fragmento, ¿qué hacemos? Pedimos socorro. Líbranos. No nos metas en tentación, líbranos. Es un llamado de socorro ante las tentaciones, es un llamado de socorro ante el maligno, ante el enemigo, ante el mal. Necesitamos el socorro de Dios. El creyente vive en una búsqueda constante de socorro. Mira el Salmo 19 y el verso 13. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión.
Mira lo que hace el salmista. Él pide ser protegido de la soberbia. Guárdame de la soberbia. Hermano, no esperes un año a ver la soberbia. Pide a Dios que te guarde ya de ella. Guárdame del orgullo, guárdame de la soberbia, guarda mis ojos de toda inmoralidad, guarda mis oídos de dar oído a conversaciones inapropiadas, guarda mi boca de palabras que no son oportunas, guarda mi corazón. Tienes que pedir socorro a Dios cada día. Hermano, ¿tú crees que vive igual una persona que se levanta, se cepilla los dientes? El que lo hace. Y se ducha, el que lo hace, porque según cómo huele el metro a veces a las 8... Aquí hay gente que no hace eso, pero pongamos que la gente se ducha toda. Entonces, tú imagínate que te levantas, te aseas corriendo y para el trabajo. ¿Tú crees que vas a enfrentar el mundo, a Satanás y tu carne igual? Que si por la mañana te levantas, le dedicas 15 minutos a leer un capítulo de la Escritura y haces 20 minutos de oración o 15 minutos de oración diciendo, Señor, salgo al Coliseo romano, me esperan los gladiadores, me esperan las fieras, me espera mi carne, me espera el mundo, quizá un jefe con un mal día, compañeros con propuestas indecentes, pero dame fuerza por tu espíritu, dame sabiduría para saber actuar, guarda mis ojos. Tú sabes cómo sale esa persona, sale como listo para la batalla, sale vigilante, sale guardándose, sale mirando al suelo, siendo prudente, porque ha pedido socorro. El que sabe que tiene una lucha con el pecado, pide socorro desde buena mañana para enfrentar el día con la ayuda del Señor. No llega anoche con todos sus fallos y que muchos sabemos que se podrían haber evitado si hubiéramos estado velando. El Salmo 119, versos 35 al 37, hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Mira, hazme andar, guarda mis ojos de mirar lo que no debo, guarda mi corazón de querer ganancias deshonestas. Ahí voy a salir diferente ese día, voy a salir atento. Pedido el socorro del Señor. Hermano, nuestra vida con el pecado es una vida de lucha y de combate. Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Mira lo que dice Jesús. El que vive conforme a la carne, condenación. O sea, si estás viviendo conforme a la carne, Jesús te vuelve a recordar, no eres de Dios. Si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo haremos morir las obras de la carne, hermano? Viendo la última serie de Netflix, viendo la mejor película que han sacado, escuchando 20 minutos de música que no sirve para nada, no, por el Espíritu. ¿Sabes lo que le falta a mucho creyente? Una buena vida en el Espíritu, que no es caerse al suelo, que no es rodar, que no es gritar descontrolado, es una vida gobernada por el Señor, es una vida gobernada por el Espíritu Santo que vive alimentado por ti a través de la palabra, de oración, de ayuno, de comunión con la iglesia. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ahora incluso Pablo da otra marca de un hijo de Dios. Un hijo de Dios es alguien que es guiado por el Espíritu de Dios. Hermano, tenemos deseos opuestos dentro de nosotros. Solo venceremos la carne por el Espíritu, porque uno y otro combaten. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra y el deseo del Espíritu es contra la carne, puesto que se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Hermano amado, se oponen el uno al otro. El deseo de la carne y el deseo del Espíritu se oponen el uno al otro. El que alimentes ganará. El que alimentes llevará a la delantera, el que alimentes avanzará más rápido en tu vida. Yo le digo a los hermanos, a veces hermanos se van de vacaciones y se nota quién congrega en las vacaciones. Porque hay hermanos que no sé qué tienen, que el mes de vacaciones que se van a su país van a estar con la familia y está bien. Está bien.
Pero, por ejemplo, tenemos hermanos, Dieguito, por ponerlo de ejemplo, está en Colombia, hacía muchos años que no iba a ir a sus padres, y yo entiendo, va solo 2 semanas, porque se ha ido 2 semanas, 28 regresa, si no me equivoco, va 2 semanas a ver a familia que hace siglos que no ve, que van a ver una conversión, que ellos conocen a otro Diego. Y yo entiendo que va a hacer en 2 semanas, cada día en un pueblo, visitando familia. Este chico no solo ha ido los domingos a la iglesia, ese muchacho ha ido a estudios bíblicos. Porque él va a ver a la familia, pero él sigue siendo un hijo de Dios. Y sabe que hay un combate, y sabe que si esos días, 15 días, no alimentas tu vida espiritual, es suficiente para... Miren, normalmente los que se van de vacaciones y no congregan, que te dicen, bueno, es que yo busqué en casa, leí un poco, vienen con un carácter, vienen con una falta de paciencia, vienen con un humor, vienen con un orgullo, y tú dices, eso está muy viva la carne. ¿Por qué? Porque ya es un mes desnutrido espiritualmente y solamente entretenido. No he hecho nada malo, no, pero no has hecho nada bueno. Eso es lo que se trata, que no se trata solo de no hacer lo malo, se trata de que hay que alimentarse. Imagínate que yo hoy decido dejar de comer. No comer comida basura, dejar de comer. Y yo voy dentro de 3 meses, no sé cuánto dura un hombre vivo sin comer, creo que no es eso, creo que es mucho menos, pero yo voy a lo mejor dentro de un mes al médico, tirado por el suelo, débil, y el médico me dice, pero Juanma se está muriendo, Juan Manuel, usted se está muriendo. Y digo, pues no lo entiendo. ¿Pero qué está pasando? Bueno, yo he dejado de comer. Juan Manuel, se trataba de dejar de comer chetos, de dejar de tomar Coca-Cola, de dejar de comer bollicao, pero de comer pescado, y de comer fruta, y de comer pollo a la plancha, y de comer ensalada. La vida no se trata de dejar el pecado, se trata de alimentar el espíritu, porque si no vas a estar famélico igual. Porque hay gente que se calma diciendo, pero yo no he hecho nada malo, no estoy pecando. Si no alimentas tu vida espiritual, estarás débil. Tu vida espiritual necesita nutrirse. Nutrirse, no solo huir. Es que mira, son las 2 cosas. Segunda de Timoteo 2:22, Pablo le dice a su discípulo, huye pues de las pasiones juveniles. Pero no solo es huir de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Huye de lo malo, pero persigue lo bueno. Huye de lo malo, pero persigue lo bueno. Ya no estoy viendo contenido inapropiado en la tele, veo una buena prédica. Ya no estoy escuchando música que no vale, llena tus oídos de buena alabanza. Ya no leo revistas que tienen mal contenido, léete la palabra. Ya no estoy en conversaciones malas, métete en conversaciones que edifican. No es dejar lo malo, es cambiar lo malo por lo bueno. Es cambiar el pecado por lo que edifica. Pero hermanos, en esta lucha no solo hay que confesar, no solo hay que arrepentirse, no solo hay que batallar, sino que debemos tener una constante actitud de vigilancia. Recordemos, tenemos un enemigo que desea vernos caer. Primera de Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como el león rugiente, buscando a quien devorar. Hermanos, Satanás es real. No todo es el diablo. Yo no soy de esos que se van al extremo. Yo no soy de los que creen que uno se acostó con quien no debía y culpa al diablo. No. Yo no descarto que el diablo pudiera poner a una persona a andar por ahí. Yo no descarto que el diablo pueda usar a una persona para intentar seducirte. Yo no descarto que el diablo pueda manipular a cualquier persona de este mundo para intentar hacerte tropezar. Pero el que accede eres tú. Porque la Biblia te llama a resistir al diablo. Y él huirá. Y él huirá. Entonces, amados hermanos, él es real y busca hacernos caer. Por eso nosotros debemos vivir velando ante nuestra debilidad. Tenemos que ser conscientes de nuestras debilidades y velar. Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Debemos velar. Esa gente que muchas veces alguno dice, ese es muy religioso, es un fanático. No, es alguien que vela mucho. No, él no te dice, tú haz lo que quieras, eso es lo que yo hago. Tú eres muy fanático. No, yo soy muy prudente. Lo que tú llamas fanatismo, yo lo llamo prudencia. Y lo que tú llamas libertad, yo lo llamo ser temerario. Jugar con los límites. Posiblemente tú caerás antes que yo. ¿Te crees mejor? No, más prudente. ¿Sabes por qué yo nunca me voy a matar tirándome de paracaídas? Porque nunca me voy a tirar en paracaídas. Nunca me van a dejar. Igual me hubiera matado si fuera soltero, pero como no me dejan. Pero yo nunca me voy a caer por un barranco porque nunca me asomo. Y a mí nunca se me va a comer megalodón porque no me meto en el agua profunda. Hermano amado, Proverbios dice que quien pone fuego cerca del pecho se quema. Nosotros tenemos dichos parecidos. El que juega con fuego se quema. Cuando llegan las verbenas de San Juan y las ambulancias corriendo, mira, se le ha roto un dedo, le ha reventado la mano, pobrecito. A ver, lo de pobrecito o imprudente, llámalo como quieras. Porque si juega a decir, a ver cuánto aguanta la mecha, el último que lo tire gana. No es pobrecito. Es un necio como la copa de un pino. Llamamos pobrecito a la necedad. Llamamos pobrecito a la torpeza. Llamamos pobrecito a lo temerario. No, amado hermano. El que se acerca a la ventana se puede caer. El que corre demasiado con el coche puede tener un accidente. El que habla con el teléfono mientras conduce se puede matar. Accidentes le pueden pasar a cualquiera, pero hay gente que los busca con más rapidez. ¿Por qué? Porque corren más riesgos. La vida cristiana debe ser vivida con prudencia. No corras riesgos con tu vida espiritual. Seguro que de vosotros, cuando he dicho que ya tuve un tiempo de frialdad, ya habréis dicho yo también. ¿Quieres volver a eso? ¿Quieres volver a ese cristianismo que parece que no tiene sentido? ¿Quieres volver a la iglesia a decir qué palabra, amén, a disfrutar las alabanzas o vivir esa vida cristiana que está más seca que una planta sin regar un mes? Tú mismo te lo buscas, ¿eh? Ya me conocéis, yo siempre digo, la gente no se enfría, se mete en la nevera. Que Dios nos ha dado suficientes herramientas para encender la llama. Pero si no las usamos, yo decidí enfriarme. No fue un acto espontáneo. Si yo dejo de orar, si yo dejo de leer la palabra, de congregar, me alejo de las cosas de Dios y del pueblo de Dios, mi vida espiritual se ve afectada. Por eso, hermano, guárdate, pero sobre todo, guarda la raíz de todos los pecados. Guarda tu corazón, Proverbios 4:23, con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y esa es una gran diferencia entre nosotros y el mundo. Nosotros vivimos velando, pero el mundo no. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás. ¿Cómo vive el mundo? Dormido. No está velando, no está atento, es como un soldado distraído. Sino estemos alerta y seamos sobrios. Seamos sobrios. Hermano, la vida cristiana es una guerra y los soldados deben estar atentos para la batalla. Así que hagamos todo esto, hermanos. Seamos prudentes. Velemos, luchemos contra nuestra carne, alimentemos nuestro espíritu para desnutrir nuestra carne. Y si pecamos, confesemos nuestras iniquidades y arrepintámonos de corazón. Y todo esto hagámoslo mirando al cielo. Porque mientras estemos aquí nunca tendremos el gozo completo. Porque el pecado siempre nos lo va a robar. Pero nosotros esperamos el gran día, donde ya seamos liberados completamente de este cuerpo y tengamos por toda la eternidad un cuerpo en gloria. Filipenses capítulo 3,
Versículos 20 y 21, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Así que, amados hermanos, hasta que llegue ese día, hasta que llegue el gran día donde Jesús nos va a transformar en gloria, lucha porque todavía no estamos en gloria. Todavía tenemos este cuerpo, todavía tenemos esta carne, todavía sentimos como Pablo lo mismo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo siguió diciendo, pero gracias a Dios por Jesucristo. Usa los medios que Dios te ha dado. Aprovecha que estás en una congregación que le pega fuerte a tu pecado. No vayas corriendo a una que te haga sentir cómodo de cualquier manera. Aprovecha y crece al lado de hermanos que busquen santificarse. Huye de las conversaciones y chismes de los grupos que habrán dentro también de la iglesia, pero de aquellos que no quieren ser como Cristo. Huye de aquellos que dirán Señor, Señor, y vete al lado de aquellos que serán separados como los corderos que estarán eternamente con el Señor. Usa la palabra, usa la oración, vuelve al ayuno. Cuando llegue alguno y le digas, mira, he decidido hacer un propósito de levantarme a las 3 de la madrugada para orar durante un mes, y te diga, ¿de qué vale? Es lo mismo orar en la madrugada que orar en la mañana. Lo importante es orar. Tú dile, yo sé que Dios escucha a las 3 de la mañana y a las 10 y a las 12, pero yo le estoy diciendo a mi carne que tengo una guerra contra ella. Sí, yo sé que Dios me escucha más tarde, pero la guerra no es con Dios, no es creyendo que hay más poder, es diciéndole a mi carne. Os habéis asustado, Está fuerte esto, Ha aparecido la trompeta. Pero le decimos a nuestra carne que le declaramos la guerra. Porque en el fondo la carne no va a querer. El cuerpo va a querer dormir. Y tú de alguna manera le vas a decir, no, de esta forma te digo que aquí ya no mandas. Que aquí ya no manda el cansancio, la comodidad o la carne. Aquí ahora va a reinar el Señor. No, esas cosas no son disparates legalistas y religiosos. Esas cosas son como toda la vida creyentes han batallado contra su carne. No olvides que esa es tu mayor batalla en este mundo. Es la mayor. Y a partir de la semana que viene vamos a lucharla juntos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por confrontarnos, Señor, con estas realidades y hacernos ver la verdad, Señor. La verdad de nuestra condición. Saber que somos libres, pero que estamos en guerra. Y llamarnos, Señor, a través de tu palabra, Señor, a velar, a cuidarnos, a batallar, a alimentar nuestro espíritu para debilitar nuestra carne y cada día ser más y más guiados por tu Santo Espíritu. Usa estas palabras para despertar a tu pueblo. Usa estas palabras para despertar, Señor, el fervor de tus ovejas, Señor. Levanta el corazón de mis hermanos a querer una búsqueda más profunda, una consagración a ti más fuerte, Señor. Una separación mayor, Señor. No importa que nos tachen de religiosos, de legalistas, no importa que nos tachen de cualquier otra cosa. Lo importante es crecer en santidad para tu gloria. Para tu gloria, Señor. No lo hacemos para ganarnos el cielo, porque ya nos lo has dado por gracia, pero lo hacemos para agradarte a ti, para complacer tu corazón y para crecer a la imagen de Cristo. Que tu palabra pueda dar fruto en todos ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos,